El Caballero del Dragón Invencible. Capítulo 3. Soy el Caballero del Dragón Invencible. Defensor intrépido en la oscuridad. Por mis seres queridos mi vida entregaré. Contra la injusticia mi espada alzaré. A riesgo de vida la verdad sostendré. Frente al mal que acecha mi deber cumplirá de pura luz para luchar por la verdad y corazón. Pero jamás perderé lo que soy por ti. Pero jamás cambiaré mi ser por ti. Soy guardián de profunda unión. En la amistad encuentro mi fuerza. En la acción, en la disección, Luz, Babarat y Kazan. Soy el Caballero del Dragón Invencible. Defensor intrépido en la oscuridad. Por mis seres queridos mi vida entregaré. Contra la injusticia mi espada alzaré. A riesgo de vida la verdad sostendré. Frente al mal que acecha mi deber cumplirá de pura luz para luchar por la verdad y corazón. Soy el Caballero del Dragón Invencible. Por honor y valor mi voz se alzará. Por la justicia mi espada brilla más, cabalgando libre hacia la eternidad. Una producción de Percy Rubio, El Tigre. Bríndanos tu apoyo pulsando el botón me gusta en este video y suscribiéndote al canal. Hoy presentamos Milagro en la desesperación. Cuando Jonathan vio que Gonzalo estaba despierto, él también suspiró aliviado. Después de todo, apenas tenía confianza al entrar. Por desgracia, en el momento en que Josefina y Jonathan suspiraron de alivio, Gonzalo comenzó a temblar con violencia. Parecía tener un dolor insoportable cuando su rostro comenzó a ponerse morado. «Padre. Padre». Josefina gritó mientras se giraba hacia Jonathan presa del pánico. «Doctor Rodríguez, ¿por qué sucede esto?». En ese momento, incluso Jonathan se sentía tan angustiado que estaba perplejo. Yo tampoco sé por qué está pasando esto. ¿Cómo resultó de esta manera? ¿A quién le preguntas? Tú eres el doctor aquí. Josefina le rugió al doctor con desesperación. Al mismo tiempo, el escalofrío de Gonzalo comenzó a desvanecerse antes de que por fin dejara de moverse. Incluso su aliento no se podía sentir en absoluto. Al ver el cambio en Gonzalo, Jonathan sintió que su pánico se intensificaba. Si algo le pasaba a Gonzalo, tendría que sufrir las consecuencias. «Papá, no me asustes. No me asustes». Josefina comenzó a llorar. «Señorita Serrano, llevemos al señor Serrano al hospital». Me quedé sin ideas. Jonathan sugirió con ansiedad. Quería enviar a Gonzalo allí para que pudiera eludir su responsabilidad. Si Gonzalo moría en el hospital, entonces no sería su culpa. ¿Me tomas por tonta? Dada la condición de mi papá, no hay forma de que pueda llegar al hospital. Será mejor que lo salves. Si no, no creas que sobrevivirás ileso. Josefina explotó, habiendo perdido su mente racional. Los Serrano eran la familia más rica de Ciudad Higuera. Destruir a un médico humilde no tomaría más que un movimiento rápido de sus dedos. Jonathan estaba aterrorizado por su amenaza. Sin embargo, estaba desprovisto de cualquier idea. De repente, pensó en Jaime y de inmediato sugirió: «Señora Serrano, el tipo que acaba de salir. Tal vez él podría tener una solución. Creo que probablemente sabe una o dos cosas». Las palabras de Jonathan le recordaron a Josefina a Jaime. Aún así, no se le escapó que Jonathan lo había menospreciado antes, pero ahora lo estaba elogiando. Era evidente que,
Jonathan estaba planeando dejar que Jaime asumiera la culpa. Una vez que Jaime interviniera para tratar a Gonzalo, incluso si estuviera muerto, Jonathan podría absolverse de cualquier responsabilidad. Después de una vacilación momentánea, Josefina soltó a Gonzalo, quien se desplomó en su silla mientras ella salía corriendo de la habitación. En ese mismo momento, Jaime estaba sentado en el pasillo, esperando que Josefina fuera a verlo. Cuando la mujer vio que Jaime todavía estaba allí, corrió hacia él. Justo cuando quería hablar, de repente se dio cuenta de que no tenía idea de cómo dirigirse a él. Por favor, salva a mi padre, te lo ruego, suplicó Josefina con una expresión incómoda. Cuando Jaime gradualmente levantó la cabeza hacia ella, Josefina desvió la mirada, ya que no se atrevía a hacer contacto visual. No hacía mucho, ella lo estaba regañando, pero ahora, en cambio, terminó rogándole. ¿Crees que puedo salvar a tu padre y que no soy un estafador?, preguntó Jaime. Josefina guardó silencio, ya que no sabía qué responder. Todavía no confiaba plenamente en él, pero no tenía otra opción. Al ver su reacción, Jaime solo se rió entre dientes. Decidió no ponerle las cosas difíciles mientras se levantaba y regresaba a la habitación. Cuando Josefina siguió a Jaime de regreso, vio a Jonathan caminando de un lado a otro con la cabeza cubierta de sudor. En el momento en que Jonathan vio a Jaime, sintió como si hubiera visto a su salvador. Independientemente de si Jaime pudiera revivir a Gonzalo, podría echarle la culpa a Jaime una vez que este último se hiciera cargo. Inclinándose, Jonathan rogó: lamento lo de ahora, jovencito. Por favor, salve al señor Serrano. Teniendo en cuenta que potencialmente podría perderlo todo, Jonathan sintió que ser cortés no le haría ningún daño. Después de lanzarle una mirada a Gonzalo, Jaime suspiró. Parece que tendré que darlo todo. Volviéndose hacia Jonathan, Jaime preguntó: ¿todavía tienes agujas de plata? Sí, en la bolsa médica. Jonathan de inmediato le entregó una bolsa de agujas plateadas a Jaime. ¿No es suficiente? Jaime negó con la cabeza. ¿No es suficiente? Jonathan estaba atónito. La bolsa contiene 30 agujas. ¿Cómo puede no ser suficiente? En acupuntura, cualquiera que pudiera insertar más de 10 agujas se consideraba impresionante. Incluso el presidente de la Asociación de Medicina Tradicional, José Jaroso, quien también era conocido como un médico milagroso, solo podía insertar unas 20 agujas. Como resultado, 30 agujas eran más que suficientes. Simplemente no lo son. Necesito más. Jaime respondió. ¿Cuántas más?, preguntó con cuidado Jonathan. 81. Jonathan quedó estupefacto por la respuesta. De repente, sus ojos se llenaron de horror. Sin embargo, en lugar de decir nada, entregó todas sus agujas de plata. Después de recibirlos, Jaime acostó el cuerpo de Gonzalo en el suelo. Con movimientos ambidiestros, insertó de inmediato las agujas en el cuerpo de Gonzalo. En ese momento, un sudor frío comenzó a brotar de la frente de Jaime. Parecía como si estuviera ejerciendo mucha energía en la medida en que su ropa estaba toda empapada. Cuando se insertó la aguja final en Gonzalo, Jaime dejó escapar un largo suspiro. Como si estuviera por completo agotado, dejó caer su trasero en el suelo para sentarse. Durante todo el tiempo, Josefina observó con ansiedad. No sabía mucho sobre acupuntura y sintió la necesidad de preguntar. Sin embargo, estaba preocupada por interrumpir a Jaime. En cuanto a Jonathan, ya estaba boquiabierto desde el primer momento. Tenía la boca tan abierta que cabía un huevo en ella. Poco tiempo después, la conmoción de Jonathan se había convertido en euforia. Con un ruido sordo, dejó caer las rodillas al suelo frente a Jaime. Su repentino movimiento asustó tanto a Jaime como a Josefina. Doctor Milagroso, por favor, tómame como tu aprendiz. Justo después de hablar, Jonathan hizo una reverencia a Jaime. Boquiabierto en respuesta, Jaime se dio cuenta de que ya no le quedaba energía. En cuanto a Josefina, miró desconcertada a Jonathan. Doctor Rodríguez, ¿qué estás haciendo? Mi papá ni siquiera se ha despertado todavía. Josefina no entendía por qué Jonathan se dirigía a Jaime como un médico milagroso cuando su padre aún estaba inconsciente. Señorita Serrano,
probablemente no sepa que este caballero acababa de aplicar la aguja de resurrección del alma, que es capaz de revivir a un hombre muerto. Por lo tanto, el señor Serrano estará bien, explicó Jonathan. ¿Él es tan bueno? Josefina miró boquiabierta a Jaime con incredulidad. Si lo que dice Jonathan es cierto, Jaime en verdad merece su título de doctor milagroso. No puedo creer que en verdad conozcas la aguja de la resurrección del alma. Jonathan exclamó con asombro. La aguja de la resurrección del alma era una antigua técnica de acupuntura que se había perdido a través de las generaciones. Sin embargo, Jaime no entendía de qué estaba hablando Jonathan, ya que solo lo había aprendido de año. Doctor milagroso, soy el doctor Jonathan Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Medicina Tradicional de Ciudad Higuera. He leído sobre esta técnica en algunos libros antiguos y no esperaba tener el honor de presenciarla en acción hoy. Por favor, acépteme como su estudiante. Con eso, Jonathan se postró frente a Jaime. Justo cuando Jaime estaba confundido por la reacción de Jonathan, la tos resonó en la habitación. Gonzalo por fin estaba despierto. Padre. Josefina reaccionó de inmediato tratando de ayudarlo a levantarse. Sin embargo, Jaime la detuvo. Señorita Serrano, no se supone que deba moverse todavía. Tendrás que esperar a que retire las agujas. Sosteniendo las manos delgadas de Josefina, pudo sentir lo cálido y suave que se sentía. La sensación repentina se sintió como una sacudida para él. En cuanto a Josefina, ella también sintió el calor de sus manos. Sonrojándose, comentó, todo esto es gracias a ti. Jaime soltó de manera frenética la mano de Josefina antes de recuperarse. Con un movimiento de su mano, las 81 agujas fueron atraídas hacia su palma como si hubiera una fuerza magnética trabajando. Está hecho, informó Jaime a Josefina mientras le devolvía las agujas a Jonathan. En ese momento, Josefina ya no tenía dudas sobre Jaime. Agradeciéndole, ayudó a Gonzalo a levantarse con los ojos llorosos. Papá, ¿cómo te sientes?, preguntó Josefina. Estoy bien. Me siento bien, para ser honesto. Gonzalo dejó escapar una leve sonrisa. Al notar a Jonathan arrodillado en el suelo, preguntó con curiosidad, ¿qué está pasando? Después de que Josefina relató cómo Jaime lo había salvado con la aguja de la resurrección del alma, Gonzalo quedó asombrado. Cuando Jaime diagnosticó su dolencia con solo mirarlo, Gonzalo ya estaba impresionado. Sin embargo, no esperaba que el joven fuera tan hábil como para que el vicepresidente de la Asociación de Medicina Tradicional se arrodillara y suplicara que lo aceptaran como estudiante. Joven, ya me salvaste 2 veces. A partir de hoy, eres un benefactor de la familia Serrano. Cumpliré con gusto cualquier petición que tengas, siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, declaró Gonzalo con resolución. Está siendo demasiado amable, señor Serrano, ya que apenas hice nada. Además, esta es una bendición que se merece por toda la caridad que ha hecho. Después de dar una respuesta cordial, Jaime cambió de táctica. Aunque usé la aguja de resurrección del alma para salvar su vida de manera temporal, aún morirá dentro de 3 meses si no se trata su dolencia. Habiendo escuchado las palabras de Jaime, Gonzalo cayó de rodillas. Por favor, señor, estoy dispuesto a darle todo lo que tengo mientras me salve la vida. Por temor a la muerte, Gonzalo ya no se dirigió a Jaime como un joven. En cambio, lo saludó como señor, ya que estaba en verdad preocupado de que Jaime se negara a ayudarlo. Para sobrevivir, estaba dispuesto a darle a Jaime todos sus bienes. Como el hombre más rico de Ciudad Higuera, Gonzalo era inimaginablemente rico. En consecuencia, cualquiera sentiría envidia de Jaime por estar en tal posición. Señor Serrano, no hay necesidad de eso. Estoy obligado a salvarlo después de toparme con usted. No obstante, hay algunas hierbas raras que necesito y espero que pueda prepararlas para mí. Jaime no podía permitirse el lujo de comprar hierbas a Gonzalo. Las hierbas que pidió eran tan caras que estaban fuera del alcance de las masas. Señor, lo que necesite, solo diga la palabra. Gonzalo asintió de inmediato. Luego, se volvió hacia Josefina y le dijo, Josefina, prepara un bolígrafo y papel para escribirlos. Mientras tanto, Jaime se sintió incómodo cuando Gonzalo siguió llamándolo, señor. Por lo tanto, sugirió,
señor Serrano, mi nombre es Jaime Casas. Puede llamarme por mi nombre. No puedo hacer eso. Señor Casas, usted es mi salvador y la familia Serrano nunca lo olvidará mientras vivamos. Dado lo terco que era Gonzalo, Jaime no insistió. En cambio, escribió una larga lista de hierbas y se las entregó a Josefina. Señor Serrano, la mayoría de las hierbas de la lista son para su tratamiento. Sin embargo, algunos son para mi madre, que perdió la vista. Como resultado, necesito algunas de estas hierbas para curarla, le explicó Jaime a Gonzalo con honestidad. Teniendo en cuenta que Elena se había quedado ciega de tanto llorar, no sería difícil para Jaime tratarla. Era solo que era incapaz de conseguir las hierbas en su estado actual. Por lo tanto, sintió que la familia Serrano estaba en una mejor posición para obtenerlos. A pesar de eso, había 2 artículos que a Jaime le preocupaba que los Serrano pudieran tener problemas para encontrar. Uno de ellos era un pincel de caligrafía que fue encarnado con espiritualidad después de haber sido utilizado por un erudito famoso durante mucho tiempo. También podría estar hecho de la piel de cualquier animal espiritual. Aparte de eso, también necesitaba un rosario de cinabrio. Aunque eran artículos comunes hoy en día, el que necesitaba estaba hecho de maderas de árboles antiguos. Combinado con el pincel de caligrafía espiritualmente dotado, podría curar la ceguera de Elena solo untándolo en su ojo. Aunque había puesto los 2 artículos en la lista, no estaba optimista de que la familia Serrano los encontraría. Después de todo, uno solo podría encontrar los artículos con suerte. Además, solo aquellos que saben podrían saberlo al verlo. Señor Casas, solo dígame lo que necesita. Mientras pueda cumplirlo, no me negaré, declaró de inmediato Gonzalo. En ese momento, Josefina preguntó, señor Casas, ¿para qué necesita el pincel de caligrafía y el rosario de cinabrio? Después de todo, ambos artículos no parecían necesarios para un tratamiento médico y también estaban ampliamente disponibles. Josefina, el señor Casas tiene sus razones para escribirlas. No deberías cuestionarlo. Gonzalo la amonestó con una mirada. Todo está bien. Jaime sonrió. También se usan para tratamientos. Sin embargo, no son un pincel y un rosario cualquiera. Tienen que estar imbuidos de espiritualidad para que funcionen. ¿Imbuido de espiritualidad? Josefina y Gonzalo estaban estupefactos, ya que no tenían idea de lo que Jaime quería decir. Cuando vio lo confundidos que estaban, Jaime explicó, todo en este mundo vivirá y morirá, y todos ellos contienen espiritualidad. Incluso los elementos considerados inanimados por los hombres también pueden tener espiritualidad. Sin embargo, solo puede formarse bajo condiciones muy estrictas. Tomemos esta silla en la que estoy sentado como ejemplo. Si me siento en él y medito durante décadas, también se imbuirá poco a poco de espiritualidad. Preocupado de que ninguno de los 2 lo entendiera, ilustró el concepto en términos sencillos. «Oh, ya entiendo», Josefina exclamó de repente. Señor Casas, ¿está diciendo que es lo mismo que se muestra en la televisión? En uno de los árboles donde residen los inmortales, ganará espiritualidad después de un tiempo e incluso se convertirá en una forma humana. Josefina, deja de tonterías. Gonzalo se quedó sin habla por la forma en que Josefina lo describió. Desde su perspectiva, los inmortales no existían, en especial, en el mundo moderno. Señorita Serrano, dio en el clavo, respondió Jaime con una sonrisa. En el pasado, Jaime tampoco creía en esas cosas. Sin embargo, después de pasar los últimos 3 años con Daniel, por fin se dio cuenta de que todavía había muchas cosas que no entendía. De hecho, los secretos que Daniel le había pasado eran la técnica de enfoque. Mientras continuara entrenando en ellos, en realidad podría convertirse en un inmortal. Gonzalo sonrió con torpeza, ya que no esperaba que Josefina lo hiciera bien. Si alguien más le hablara sobre la espiritualidad y los inmortales, se habría burlado de ellos. Sin embargo, dado que fue Jaime quien lo mencionó, el escepticismo de Gonzalo vaciló de inmediato. Mientras Jamie y Gonzalo continuaban con su discusión, ni siquiera miraron a Jonathan, que seguía arrodillado en el suelo. Aunque Jonathan no era particularmente malvado, no podía asumir ninguna responsabilidad real. Por lo tanto, Jaime no tenía la intención de aceptarlo como su alumno. Además,
no aceptaría a nadie sin el permiso de Daniel. Después de hablar durante más de 10 minutos, Jaime por fin supo cómo se lastimó Gonzalo. Cuando era joven, un competidor de negocios golpeó a Gonzalo con la palma de la mano. Como no había herida externa y los resultados de sus controles eran claros, no le prestó mucha atención. Con el paso del tiempo, Gonzalo comenzó a sentir que se estaba debilitando hasta el punto de tener dificultad para respirar. Como resultado, se mantuvo activo todo este tiempo consumiendo muchos suplementos para la salud. No queriendo causar ninguna preocupación a su familia, Gonzalo les ocultó la noticia. Por eso también Josefina desconocía la dolencia oculta de su padre. Después de escuchar la historia, Jaime se dio cuenta de inmediato de que el atacante era un artista marcial que había logrado cultivar energía interna. Por lo que parecía, había querido matar a Gonzalo. Por fortuna, la inmensa riqueza de Gonzalo le permitió adquirir potentes suplementos para la salud que le permitieron mantenerse con vida durante todo este tiempo. Si Gonzalo no se hubiera encontrado con Jaime, habría perdido la vida. Señor Casas, por favor acépteme como su estudiante. Jonathan volvió a gritar desde el suelo. Para entonces, sus dos piernas estaban tan entumecidas que hizo una mueca de dolor. Jaime miró a Jonathan. Deberías levantarte. No aceptaré a nadie como mi estudiante, pero siéntete libre de hacerme cualquier pregunta y te guiaré en consecuencia. Jaime por fin se sintió conmovido por la sinceridad de Jonathan después de verlo postrado durante tanto tiempo. Por lo tanto, accedió a brindar orientación a pesar de que se negó a recibir estudiantes. Jonathan estaba por naturaleza encantado con la respuesta de Jaime y le agradeció efusivamente: «Gracias, señor Casas». «Gracias». Mientras Jonathan se ponía de pie poco a poco, le dolían tanto las piernas que le costaba hacerlo. Al darse cuenta de la condición de Jonathan, Jaime golpeó con suavidad la pierna de Jonathan, haciendo que el entumecimiento doloroso desapareciera. Por naturaleza, el doctor estaba asombrado. «Señor Serrano, mis padres todavía están en casa, así que tengo que volver con ellos. Una vez que haya recolectado las hierbas, puede llamarme», informó Jaime mientras se ponía de pie gradualmente. Dado que su madre estaba sola en casa, Jaime estaba preocupado por ella. «Señor Casas, ¿le importaría decirme dónde se queda?», preguntó Guillermo. «Me alojo en Avenida Alegría». Deja tu comentario sobre este episodio y apóyanos con tu like pulsando el botón me gusta para motivarnos a subir el próximo capítulo. Esta es una serie creada con el fin de entretener sanamente a quienes aman los audiolibros. Somos Infotech 23 Inclusión y Vida. Continuará.